¿Cómo hacer el efecto tipografía chicha? Vamos a usar en primer lugar los colores representativos y seleccionamos la herramienta de texto para crear nuestra primera palabra. En este caso vamos a escribir la palabra con la tipografía maternal. Vamos a escribir el primer texto, que es habla, y otro texto. Vamos a hacer un duplicado, seleccionamos la herramienta de texto, vamos a poner con mayúscula la primera letra y terminamos con toda la palabra, que es causa. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la A por un glifo, así que para ello vamos a seleccionar el texto, nos vamos a ir a texto, seleccionamos glifos y aquí vamos a seleccionar la primera letra, que es la A, y vamos a seleccionar lo que es la letra A con esta colita. Vamos a seleccionar la A y ya tendríamos listo nuestro texto. Lo vamos a poder ordenar como nosotros vamos a querer, y ya cuando ya tendríamos listo, lo que vamos a hacer es hacer un duplicado, y el primer duplicado le vamos a expandir, objeto, expandir, seleccionamos OK y vamos a tener que unificar con el buscatrazos el primer cuadro, unificar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer con este texto de abajo, lo mismo, objeto, o simplemente van a tener que eliminarlo y vamos a duplicar, presionan Alt y arrastran, ya tendrían listo el duplicado. Vamos a aplicar los colores, vamos a irnos a lo que es degradado, y en degradado vamos a seleccionar lo que es, primero seleccionamos el texto, clic derecho, desagrupar, vamos a trabajar con el primer texto. Nos vamos a ir a degradado, seleccionamos y vamos a seleccionar el regulador y luego el selector de color. Vamos a seleccionar color amarillo, seleccionamos luego el color verde. En ángulo lo vamos a poner en -90. Vamos a seleccionar estos controles, color amarillo, y vamos a poder bajarle. Lo vamos a dejar en la mitad y así quedaría. El resto vamos a hacer lo mismo con el color, con el texto que tenemos aquí. Vamos a seleccionar lo que es la palabra causa y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora vamos a seleccionar estos colores, lo mismo repetimos, lo ponemos en un ángulo de -90. También le vamos a bajar el degradado, lo vamos a poner a esta posición. Y ya tendríamos listo. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es crear un duplicado. Ahora con este duplicado vamos a seleccionarlo y vamos a aplicarle un trazo de 8 puntos por lo menos, y aquí lo vamos a arrastrar por debajo. Desde capas van a tener que seleccionarlo y lo van a trasladar debajo de todas las capas del primer texto. Van a seleccionar el primer grupo de texto, se van a ir a lo que es busca trazos y seleccionan la opción dividir. Desde capa van a bloquear este conjunto de textos y ahora seleccionan el segundo bloque y lo van a colocar por debajo. Sin soltar el texto van a presionar Control C, Control V. Este duplicado lo van a poner debajo de los dos textos y van a ponerle a una distancia que quede más o menos en este espacio. Ya lo tenemos listo y ahora lo que vamos a hacer es terminar el texto para que le dé la profundidad que necesita y que es representativo con la tipografía chicha. Para ello van a seleccionar ambos textos o ambos fondos negros y van a irse a lo que es herramienta fusión, que lo tenemos ahí, y van a irse a pasos especificados, seleccionan pasos especificados, seleccionan la opción 50, van a hacer clic en OK y van a seleccionar acá hay un cuadradito donde van a poder seleccionar el primer punto y seleccionan también el primer punto que está en la letra del marco del color de la letra, y ya tendrían ahí el duplicado o la fusión. Pueden seleccionar este texto y le pueden desde la selección, sin soltar, vamos a darle un ángulo un poquito que esté por arriba. Vamos a desbloquear la capa para que se pueda seleccionar y ahora sí le pueden dar un ángulo de 5
Ya tendríamos ahí nuestro texto. Para eliminar este efecto que tenemos aquí, este vacío blanco, van a poder utilizar una nueva capa y lo que van a hacer es seleccionar la herramienta de pluma y van a crear nos vamos a ubicar por debajo de todas las capas y vamos a hacer cerrar. Hacen clic de manera que cierran todo. Luego van a ir a la herramienta de selección y ya tendrían listo su primera frase, habla causa. Si te gustó este video tutorial, no olvides de suscribirte al canal, darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal, que es importante porque YouTube lo puede recomendar más este video y muchas personas más pueden aprender. Espero que este video tutorial te haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial.